Trabajo y Previsión Social, en este tema de outsourcing que trae a todo el sector empresarial un poco nerviosos, molestos y con muchas inquietudes que se quedan porque eventualmente la iniciativa, vamos a verla, pues si viene con una prohibición total respecto de ciertos esquemas de subcontratación. Entonces eso lo vamos a abordar más adelante. Entonces les decía yo, tenemos estos delitos que a lo mejor, si bien no son imputables en específico y de manera independiente a la persona jurídica, a la organización, a la empresa, pues sí pueden suponer una contingencia para la organización, ¿no? Son estos delitos relacionados con el RFC, insisto, hay que ver cuáles son los avisos que tenemos que dar en el Registro Federal de Contribuyentes, los avisos que tenemos que dar en el buzón tributario. Es muy importante tener nuestra información fiscal actualizada, estarla actualizando en el buzón tributario o estar generando estos avisos de actualización si generamos mayores actividades. De pronto, si nosotros, además de tener nuestra empresa, tenemos, no sé, algunos inmuebles que arrendemos, bueno, tenemos que hacer una ampliación en las actividades porque eso también nos puede traer una implicación fiscal en donde si no tenemos nosotros la emisión de los FDIs por esos, a lo mejor esos locales que rentamos, pues eventualmente pudiéramos tener un tema, incluso en la vía civil, porque en este caso en específico tenemos esta modificación que se hizo a partir de este año en donde si aquellas personas que rentan en algún inmueble no emiten el CFDI, no van a tener la posibilidad de acreditar dentro de un juicio civil en donde quisieran desalojar a su inquilino que lleva ya 6 meses y no les paga. Si no tienen estos FDIs, no van a poder acreditar ante el juez que efectivamente están generando ese arrendamiento. Y entonces esto, vemos cómo poco a poco, decía yo, los astros se van alineando en donde la legislación fiscal poco a poco va, pues, cerrando estos boquetes que ve que en la práctica se están dando y que generan pues estas prácticas elusivas fiscales, ¿no? Estas prácticas que si bien a lo mejor no son defraudatorias eventualmente, pues sí suponen un impacto al fisco federal y pues ahorita lo que más importa al gobierno es recaudar, ¿no? Y entonces está buscando todos los mecanismos que tiene a su alcance para generar esta recaudación de la mejor forma posible y de la forma más eficiente posible y precisamente pues echando mano no solo del tema administrativo sino también del tema penal, ¿no? Porque sabemos que a nivel penal pues eso siempre espanta mucho más que el tema administrativo. El tema administrativo no pasará de una sanción, pero en el caso penal pues ya estamos hablando de la libertad de las personas, de que estén sujetas a un proceso penal, a nivel reputacional los impactos que puede tener para nuestra organización, ¿no? Y obviamente pues un procedimiento penal siempre es mucho más desgastante, no solo para la organización, sino también en lo personal para sus empleados, para los representantes legales que se vean involucrados, ¿no? Tenemos este otro delito de desocupación o desaparición del domicilio fiscal, en donde también la legislación puntualmente nos señala cuáles son los plazos para que un contribuyente que decide cambiarse de domicilio tenga que dar el aviso correspondiente al SAT. Vemos muchas de las veces a algunos contadores o algunos abogados, de pronto una persona le llega con un problema y dice, ¿sabes qué? Cámbiate la administración de Puebla, porque yo ahí tengo unos amigos y ahí te van a tratar bien. Y entonces uno resulta que tiene su empresa en el Estado de México y de pronto cambia su domicilio a Puebla. Y cuando se hacen estas verificaciones por parte de la Administración de Servicios al Contribuyente de cada localidad, pues se dan cuenta que a lo mejor en Puebla lo que tienen es un despachito compartido, en donde a lo mejor es un despacho de contadores o es un coworking, en donde lo único que tienen es el domicilio fiscal, pero realmente no es el principal asiento de los negocios, ¿no? Y esto es relativamente fácil para la autoridad percatarse de esto porque pues ellos saben de qué forma te diste de alta, saben qué facturas estás emitiendo, saben los conceptos y los montos y las fechas de tus facturas, de tal forma que si a lo mejor tú lo que estás vendiendo es un producto que estás fabricando, pues saben que estás dado de alta porque generas esa actividad empresarial, saben los conceptos de tus facturas y entonces de pronto se topan no con una empresa que de acuerdo a su facturación genera cierta actividad, sino con un despachito en donde lo único que se utilizó fue para tener domicilio fiscal. Y entonces cuando quieren hacerles una visita ya, o una auditoría, iniciarles una auditoría, pues a veces ni siquiera tienen la contabilidad en ese domicilio fiscal, o ni siquiera la persona que está
en el domicilio, si es que hay alguien, porque muchas de las veces pues no hay nadie que atienda a la autoridad fiscal, de pronto se dan cuenta que pueden incurrir en otros delitos, ¿no? Como puede ser el tema de ocultamiento de contabilidad, en donde si la autoridad te hace un requerimiento dentro de tu domicilio fiscal, porque se supone que tienes la obligación de llevar tu contabilidad en el domicilio fiscal, y de pronto se constituyen en ese domicilio, en este ejemplo que yo les daba de Puebla, en donde ni siquiera está la contabilidad, pues pudieran también generarse un tema adicional, no solo lo que se vaya a generar respecto de la visita, de la auditoría que te haga el SAT respecto de las contribuciones, sino incumplimientos distintos y diversos, como es el tema del ocultamiento de contabilidad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando determinamos desocupar nuestro domicilio, hacer el cambio de domicilio en tiempo conforme lo marca la normatividad, y también ser cuidadosos que el domicilio fiscal, de acuerdo a la legislación fiscal, es el principal donde tiene el contribuyente el principal asiento en los negocios. Y si ese domicilio o no tienes una fábrica en donde me estés acreditando que tú generas, no sé, plástico, o generas cristalería, o generas, no sé, cajas, y estás facturando por X número de ventas de cajas, pues entonces, ¿cómo le estás haciendo si yo a donde me constituí? Lo que veo es un despachito cerrado de 4x4 en donde ni siquiera tengo la contabilidad, o tengo la contabilidad, pero a mí esto, pues lo que me dice es que estamos hablando de un contribuyente que está vendiendo facturas, ¿no? Y entonces tenemos un problema que se hace mayor por generar estos cambios de domicilio o estas desocupaciones sin la debida asesoría contable o fiscal, ¿no? Y por eso es tan importante que también lo tomemos en cuenta, porque de pronto la autoridad nos puede ya dar un tratamiento distinto en donde, como se constituye en el domicilio y se da cuenta que en ese domicilio no hay nadie que esté despachando, o realmente no corresponde con el tipo de actividad que yo estoy declarando y por el cual estoy emitiendo mi facturación y estoy percibiendo ingresos, pues entonces me puede también catalogar como un EFO, ¿no? Estas empresas facturadoras de operaciones simuladas. Es importante que tomemos en cuenta esto. Este tema de la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente. Muchas de las veces se utilizan, veíamos estos casos en pronto, tenemos en todo este esquema de la estafa maestra o en otros esquemas que se han dado, vemos empresas que tienen accionistas que de pronto los van a buscar y resulta que viven pues en una situación de pobreza extrema, en donde a lo mejor es una persona, veíamos hace poquito el caso de un señor de la tercera edad que está pues muy enfermo, que vive en extrema pobreza, en donde incluso no tiene ni siquiera la posibilidad de movilidad, pero su INE se utilizó para constituir empresas, ¿no? Todas estas empresas fantasmas que en el mejor de los casos utilizan a prestanombres, pero esos prestanombres por lo menos están conscientes de que están utilizando su identidad, pero hay estos otros casos extremos en donde hay una suplantación de la identidad y en donde entonces a lo mejor nuestra empresa está teniendo relación con otras empresas en donde los accionistas su identidad ha sido suplantada, ¿no? Entonces es importante también que cuando generemos estos controles, de pronto tenemos estos procesos de debida diligencia con nuestros proveedores, ¿no? Entonces, bueno, yo no, en estas grandes empresas de pronto tienen estos procesos en donde para ser proveedor de una organización te piden cierta documentación. Oye, dame tu constancia de situación fiscal, dame tu opinión de cumplimiento, dame un recibo de tu domicilio fiscal, dame un estado de cuenta en donde pues le tapas tus datos, tus montos, pero me das el estado de cuenta, ¿no? Y entonces generas todo este proceso de diligencia para cuidarte de que no te relaciones con cualquier proveedor y tus clientes de pronto también te piden que cumplas con estos requisitos, pero somos poco precavidos en analizar de pronto las actas, en saber con quién estamos tratando en realidad, en donde más allá de la organización o del nombre de la organización tenemos también que ver con quién estamos tratando, quiénes son los accionistas, y estos accionistas de pronto nos ha tocado a nosotros ya en temas penales fiscales en donde
vemos esta creación de empresas que venden facturas, en donde pues tienen perfiles muy específicos de los representantes legales, de los accionistas. De pronto vemos vecinos de la unidad habitacional X, ¿no?, que son los dos socios, ¿no? Y en donde te das cuenta que es gente de bajo perfil que probablemente, a sabiendas o no, prestó su identidad para generar o constituir este tipo de empresas. Entonces es muy importante que desde nuestra organización seamos muy cuidadosos con quién nos relacionamos, porque eventualmente eso nos puede generar también algunas situaciones fiscales de incumplimiento e incluso llevarnos a temas de comisión de delitos, porque la autoridad pudiera decir, oye, esta persona no existe o estos accionistas no cumplen con ciertos perfiles o se suplantó la identidad de los accionistas, y entonces empiezan a hacer ciertos cuestionamientos que de pronto la organización no está capacitada para responder, ¿no? Porque lo que nos venden muchas veces los proveedores es, a ver, mira, yo te voy a quitar toda esta carga fiscal, pero tú vas a contratar con esta empresa. Y resulta que esa empresa, junto con otras 4 o 5 empresas que te van a proveer del servicio, que te van a facturar, tienen o los mismos accionistas o se constituyeron con los mismos notarios, o tienen accionistas de muy bajo perfil que a lo mejor no cumplen con las características que uno supondría pudiera tener ese proveedor. Y entonces sí es importante hacer este análisis y generar estos procesos de manera proporcional con el tipo de proveedor que tenemos, ¿no? Si es nuestro proveedor más importante, pues tendremos que ser mucho más cuidadosos. La otra conducta delictiva es incitar a una persona física a inscribirse en el RFC para utilizar sus datos de forma indebida. Y aquí pasa mucho y tenemos que ser cuidadosos. De pronto, a mí hace muchos años una amiga me pidió que fuera yo accionista en su organización y pues en un principio se molestó mucho porque yo le dije que no, porque no iba a tener ninguna injerencia en esa organización y que además a mí el ser accionista me suponía pues distintas obligaciones fiscales, ¿no? Incluso obligaciones de responsabilidad solidaria con la organización. Entonces que yo no podía hacerlo. Y les digo, en un primer momento se molestó mucho conmigo, pero después entendió que también lo que me estaba pidiendo pues no era lo más ortodoxo, ¿no? Y entonces también en estos casos tenemos que ser cuidadosos porque de pronto invitamos a gente a formar parte de nuestra organización que son personas que ni siquiera conocemos o que eventualmente las conocemos o son familiares y pudiéramos generarles una consecuencia o una sanción sin querer hacerlo. Entonces es importante que tengamos claro cuál es el alcance de generar este tipo de dinámica cuando constituimos una empresa. Otro de los delitos son los delitos relacionados con libros y sistemas o registros contables. Tenemos que ser muy cuidadosos. Digo, a partir de hace ya algunos años está toda esta obligación de la contabilidad electrónica, pero cuando se hacen visitas in situ, de pronto los auditores del SAT detectan que hay dobles contabilidades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos los sistemas que utilizamos, los registros que tenemos, que esos registros sean consistentes con lo que estamos presentando a la autoridad y que sea consistente con la realidad contributiva de la organización, con los ingresos que estamos generando, con las deducciones o los gastos que estamos generando, ¿no? Porque también ahí pudiéramos tener una implicación penal fiscal. Determinar pérdidas con falsedad, ¿no? De pronto nos venimos arrastrando las pérdidas de hace 8 años y entonces sí es importante que tengamos en cuenta esto, porque además cuando hablamos de pérdidas, la autoridad fiscal tiene la posibilidad, a lo mejor si te inicia una visita por no sé, 2018, si tú hiciste valer pérdidas de ejercicios anteriores, puede extender su auditoría a esas pérdidas que tú estás trasladando a este ejercicio. Entonces también es importante pues que esa parte contable se cuide mucho para que no podamos incurrir en este delito. La omisión en la presentación por más de 3 meses de la declaración informativa que se refiere al artículo 178, que este es un tema de regímenes fiscales preferentes, ¿no? Que si bien no nos supone un tema de defraudación, sí nos supone un tema de incumplimiento que es de tal relevancia para la autoridad que si no damos nosotros esta declaración, si no la presentamos ante el fisco, pues nos puede suponer este delito del 111. La divulgación o uso personal o indebido que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros, que esto también pues hay que tener mucho cuidado con la información que proporcionamos y con los controles que tenemos también dentro de la organización para evitar esta divulgación. El 111 bis nos habla de los delitos en materia de controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos, que bueno, ese es un sector muy específico, en donde, no sé si recuerdan ustedes, hace 2 años cuando se vino todo este tema del huachicol,
muchas de las diligencias que se hicieron desde la autoridad fue únicamente verificar cuánto habían comprado de hidrocarburo, no sé, en una gasolinería y cuánto habían vendido. Y entonces se dieron cuenta que había tal discrepancia en donde supuestamente habían, no sé, comprado 10 toneladas o 10,000 litros, no sé, o no sé, 10 pipas, y de pronto vendieron hidrocarburo por el doble de eso, ¿no? Y entonces decían, bueno, ¿y entonces de dónde me estás sacando esas otras 10 pipas que vendiste? Porque al final del día, pues ya también este tema el tema de la gasolina, pues es algo que se factura mucho, entonces había la posibilidad por parte de la autoridad de hacer este rastreo de cuánto había comprado y cuánto estaba vendiendo, ¿no? Y entonces había esta discrepancia que les brincó mucho, y entonces muchas gasolineras, pues en ese momento se dieron cuenta de la importancia del tema de estos controles volumétricos. El otro día me comentaba un amigo que pues él tenía un cliente que tenía gasolinas en donde había ciertas mermas, ¿no? Y entonces ya cuando pues dice uno, bueno, sí hay ciertas mermas en el producto, pero ¿qué tanto científicamente puedes justificar esa merma con este desfase o esta desproporción o esta discrepancia que ubica la autoridad en lo que compraste y lo que vendiste, ¿no? Otro tema son las depositarias infieles, que esto es únicamente en casos en donde pues, se hacen embargos precautorios dentro de un procedimiento administrativo, en donde pues muchas de las veces las organizaciones o alguna persona en lo individual queda como depositario, y si se hace mal uso de ese bien que quedó en depositaria, pues eventualmente le pudiera generar también alguna contingencia penal. El artículo 113, los delitos relacionados con aparatos de control, sellos o marcas oficiales, marbetes o precintos, que bueno, también está muy enfocado a estos productos, no sé, por ejemplo el alcohol, que utilizan ciertos controles adicionales fiscales que se deben de cumplir, ¿no? El otro día también se acercó conmigo un amigo para comentarme de una tabacalera en donde pues la competencia no está usando los códigos, creo que ahora son códigos QRR los que se utilizan, ¿no? Y entonces, pues todo esto tenemos que nosotros tener mucho cuidado para evitar caer en esos incumplimientos que no solo nos van a impactar en lo administrativo, sino también en el tema penal. La última conducta es la del 115, el apoderamiento de mercancías que se encuentran en el recinto fiscal o fiscalizado, que esto es para temas de importación, ¿no? Que algunas de las veces no tenemos controles respecto de lo que está en el recinto, de lo que tenemos en bodega. Esto es muy enfocado, por ejemplo, para almacenes generales de depósito, en donde se resguarda la mercancía y no hay este cuidado en el control. Y entonces, bueno, finalmente lo que tenemos que hacer, ya lo platicábamos, es identificar estos riesgos, establecer cuáles, con base en la actividad que genera la organización, establecer los controles que eventualmente nos pudieran ayudar a mitigar esos riesgos, y también estar muy alineados y muy informados respecto de la política fiscal que cada año va cambiando y que es un problema en nuestro país, en donde cada año tenemos modificaciones a la miscelánea fiscal, en donde tenemos modificaciones a la legislación y en donde además cada vez, lo platicábamos, se va endureciendo pues cada vez más el tema fiscal, ¿no? Porque pues hay es de mucha relevancia para nuestro gobierno pues poder recaudar, ¿no? ¿De qué forma lo va a hacer? Bueno, pues sí, seguir recaudando dentro de esta base que tenemos de contribuyentes cautivos, pero también abrir pues esta capacidad recaudatoria a todos esos contribuyentes que no están cumpliendo de manera debida con la normatividad, o también empezar a generar una base de contribuyentes cautivos mayor para que sea más eficaz el tema de la recaudación. Hay un anexo de la resolución miscelánea que año con año, o normalmente año con año, la autoridad publica, y es muy importante que estemos al pendiente de esto. Es parte de un anexo de la resolución miscelánea y se llama criterios vinculativos, criterios no vinculativos. Y dentro de estos criterios no vinculativos, la autoridad nos da un listado de cuáles son las prácticas que considera como fiscales indebidas. Y esto nos da mucha luz, de acuerdo a ciertos sectores,
los comportamientos que se van dando, qué es lo que no le gusta al SAT, ¿no? Y entonces vemos de pronto como en estas prácticas fiscales indebidas vemos listados de lo que el SAT no ve con buenos ojos, ¿no? Y entonces eventualmente si lo estamos haciendo es importante hacer esta revisión de estos criterios no vinculativos para saber qué es lo que no le gusta al SAT. Esto se publica en el Diario Oficial de la Federación y les insisto, normalmente año con año se hace una revisión de estos criterios no vinculativos, se agregan algunos, se derogan otros porque ya están en desuso, a lo mejor son prácticas que ya fueron combatidas a nivel legislativo y entonces ya no les están dando problemas a la autoridad y de pronto los eliminan, ¿no? Bueno, esto sería un poquito, creo yo, terminar la primera parte que platicábamos y rápidamente quisiera platicarles un poco de lo que viene con el tema de la iniciativa de outsourcing, ¿no? Que nos han estado preguntando mucho en algunos foros, en algunas clases que damos en la Escuela Libre de Derecho, en donde hay mucha inquietud y vemos también en las noticias que pues se ha generado mucho revuelo, ha habido cartas de Coparmex en donde dicen que hay unas violaciones ahí a algunos instrumentos internacionales de la OIT. Y entonces, bueno, revisando la iniciativa, lo que vemos es que efectivamente viene una prohibición total respecto de ciertos esquemas de subcontratación, en donde se regresa al viejo esquema en donde la subcontratación estaba contemplada únicamente para empleos de cierta especialización, ¿no? Y que estuviera justificado que la empresa no lo tuviera dentro de su nómina, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de pronto yo me dedico a la construcción, pero voy a construir en un terreno y tengo a mis arquitectos, y tengo a mis albañiles, y tengo a mis ingenieros, pero de pronto estoy en un terreno muy específico y voy a necesitar a un perito en topografía con ciertas características que no está en mi nómina y que además no quisiera yo integrarlo a mi nómina porque no es alguien que de manera mensual o de manera permanente me va a estar dando un servicio, ¿no? Y entonces estos son los esquemas que van a quedar a salvo con toda esta iniciativa de la subcontratación, en donde únicamente en aquellos casos en donde estemos hablando de trabajos especializados, las empresas van a poder subcontratar. Si uno lee la iniciativa, la realidad es que también, aun y cuando hay mucha molestia por parte de ciertos sectores y en donde sabemos que además la carga fiscal es muy importante para las empresas, la realidad es que también pues obedece a ciertos abusos que se han generado en todos estos esquemas de subcontratación, outsourcing muy agresivo que se utiliza para, en donde pues empresas de plano lo que hicieron fue a toda su nómina pasarla a otras empresas y quitarse toda la carga fiscal y en donde además la empresa se beneficia de esta contratación que se hace de su proveedor de outsourcing, porque pues el pago que hace donde le retribuye, le traslada toda la nómina de facto o en la práctica de sus empleados, lo deduce, ¿no? Y entonces también tenemos esquemas en donde tenemos un doble beneficio porque el empresario elimina toda esta carga fiscal que le supone tener empleados, pero también deduce esta factura en donde está contratando estos servicios, ¿no? Y este es uno de los esquemas más, digámoslo así, más ortodoxos, ¿no? En donde hay menos evasión fiscal, porque hay otros esquemas en donde abiertamente pues tenemos el pago, y les comentaba yo la vez pasada, el pago a través de monederos, en donde se falsean los montos que en realidad perciben los empleados, en donde se les da de alta en el IMSS con un salario y medio para poder además incluso tener este beneficio del subsidio al empleo. Y entonces lo que se trata de eliminar es eso, ¿no? Es que todas estas empresas en donde de plano vaciaron su nómina, vaciaron su nómina, y la trasladaron a otra empresa para quitarse toda esta carga fiscal, pues también es ver desde la iniciativa el punto de vista del trabajador, porque al final del día el trabajador, si bien conserva su trabajo, la realidad es que muchas de estas empresas proveedoras de outsourcing, de subcontratación, no están pagando o no están enterando las contribuciones a cargo de estos trabajadores ni al Infonavit, ni al IMSS, y entonces esto merma también su capacidad en unos años de acceder a créditos para la vivienda o acceder y con el monto real que ganan,
y acceder a una jubilación más digna o acorde a el monto de salario que ellos estaban percibiendo. Y entonces, pues explica en toda esa exposición de motivos por parte de la autoridad del Poder Ejecutivo cómo se ha mermado en realidad el patrimonio de los trabajadores a través de la utilización de estos esquemas de outsourcing, ¿no? Se prevé una calificativa en el Código Penal, en el Código Fiscal de la Federación, como una especie, una circunstancia que puede ser atribuible en donde se agravan las sanciones para aquellas personas que defraudan al fisco, pero si lo hacen a través de la utilización de estos esquemas de outsourcing, pues se prevé esta agravante, en donde, si bien creo que legislativamente en la técnica no es lo más adecuado, porque tiene ahí algunos temas de recalificación en donde se utilizan las mismas palabras de simulación con los propios delitos, y que eventualmente pudiera ser un tema que tendrá que saltar la autoridad para poder imponer esa calificativa, pero la realidad es que la iniciativa está muy hecha a eso, a salvaguardar los intereses de los trabajadores. Y creo que viendo esto, realmente la discusión se tendría que enfocar más en cómo lograr que las empresas puedan seguir contratando personal, puedan seguir proveyendo de empleos, de tal forma que no les represente una carga tributaria tan alta que los encamine o los orille a adoptar esquemas de subcontratación agresivos en donde obtienen un beneficio, pero además en donde, y creo que es lo más importante, están perjudicando a sus empleados, ¿no? Entonces creo que la discusión se tiene que encaminar más a eso y no tanto al tema de si se permite o no se permite la subcontratación, porque la realidad es que la subcontratación, pues hay todos estos esquemas porque hay quien los contrata, ¿no? Quien paga por ellos, ¿no? Entonces, pues tenemos que, creo yo, desde la autoridad empezar a pensar otro tipo de mecanismos en donde, sin generar tanta carga fiscal para la empresa, no sea esto en detrimento de la generación de empleos, ¿no? Que al final del día pues es lo que nos interesa a todos en el país. Bueno, eso era básicamente los dos temas que quería yo abordar en esta sesión. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. También les insistimos, si nos quieren sugerir algunos temas, pues estamos a la orden. La próxima semana viene mi socia Paola Medellín. Ella va a abordar todo el tema de prevención del lavado de dinero, que también bromeaba el otro día una doctora, la doctora Angélica Ortiz, a quien queremos mucho y que es una institución en todo el tema de prevención del lavado de dinero, y de las personas más preparadas que hay en el tema en México. Y ella nos decía, bueno, es que pues ahora todo se quiere hacer lavado, ¿no? Entonces, dentro de las empresas tenemos que tener mucho cuidado con quién nos estamos relacionando y tener también identificado si somos o no una actividad que en términos de la norma se llama una actividad vulnerable, y que entonces estemos sujetos a ciertas obligaciones específicas en materia de lavado de dinero, ¿no? Tenemos que tener cuidado también cuáles son los límites que establece la propia norma respecto del uso efectivo, en donde también de pronto generamos operaciones, y nos lo va a platicar Paola, que si exceden ese límite nos pueden suponer una sanción con independencia de que no seamos actividad vulnerable. Entonces, en la próxima semana vamos a abordar ese tema con Paola. Si tienen alguna duda en específico, pues háganoslo saber a través del Facebook, y vamos a ir abordando las inquietudes que ustedes tengan. Si nos quieren proponer temas también, si bien no somos especialistas en muchos de los temas legales, podemos invitar a otras personas para poder abordar los temas que les están interesando, que les están inquietando desde las empresas, ¿no? Porque la intención de este espacio pues es generar también este diálogo y poder ir pues atajando todas estas dudas e inquietudes que pudieran generarse desde el sector empresarial para apoyarlos en el cumplimiento normativo de sus organizaciones. Muchísimas gracias, mi querida maestra. Pues ha sido muy interesante estas 3 sesiones hablando del tema de riesgos. Y bueno, el público nos ha mandado algunas preguntas que me gustaría hacerte antes de cerrar. La primera de ellas es, a manera de conclusión, ¿qué podrías recomendarle así muy puntualmente a las empresas en este tema de los riesgos? Yo mi recomendación es, lo primero es que identifiquen sus riesgos, o sea, que sí se tomen el tiempo de generar este análisis
o sea, esta identificación, el análisis y la valoración de riesgos con independencia de los controles que decidan o no asumir dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque aquella que no se identifica eventualmente no se va a poder mitigar y eventualmente nos puede suponer un incumplimiento, una sanción, que además son sanciones importantes, que son sanciones a nivel reputacional y también sanciones administrativas que nos pueden paralizar el negocio, ¿no? Este tema, por ejemplo, de la cancelación del sello digital es muy importante y solo las empresas que lo han vivido, que de pronto tienen alguna inconsistencia y no pueden facturar y tienen el problema de que tienen al proveedor, al cliente, perdón, que les quiere pagar, pero no pueden porque no les han emitido la factura, pues entonces tenemos que ser muy cuidadosos, creo yo, con esos temas, pero creo que lo que me gustaría que se llevaran de esto es que identifiquen sus riesgos. Okay. Haciendo esto creo que ya están del otro lado. Muy bien. Ahora, nos pregunta una persona física con actividad empresarial que este tema de la cancelación del sello también les aplica a las personas físicas con actividad empresarial, o sea, les puede aplicar en un momento dado. Sí, son disposiciones generales en donde si se cumplen con ciertos incumplimientos o de pronto no están localizados, les aplica cualquier contribuyente, independientemente de la actividad con la que estén dados de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. O sea, también asociaciones de la sociedad civil, fundaciones, Así todo es. esto. Okay. Así es. Sí, porque estamos hablando de que el tema es empresas en riesgo, pero bueno, estamos hablando prácticamente de cualquier persona física o moral que tenga que declarar ante Hacienda, para que nos entendamos. ¿Sí? Así es una obligación genérica. Sí, porque a veces las fundaciones o las asociaciones civiles pues piensan que están curadas en salud, ¿no? Y resulta que el día de hoy pues creo que hay piso parejo para todos. De hecho, ahorita platicamos únicamente de la iniciativa de outsourcing, pero viene toda la iniciativa que viene fiscal, viene con una carga importante para donatarias. Y eso ha sido porque también había mucho descontrol. Precisamente como son donatarias, de pronto no ponen mucha atención en el tema de cumplimiento normativo y de pronto estos incumplimientos también ya caen en riesgos de lavado de dinero. Y entonces también la autoridad ahorita lo que viene, gran parte de la iniciativa de la reforma fiscal para el próximo año viene encaminadas a estas asociaciones, a estas donatarias autorizadas, asociaciones civiles en donde no ha habido mucho cumplimiento y entonces lo que quiere la autoridad es meterlas en orden. Entonces es importante que no pensemos que porque somos asociación civil o que a lo mejor traemos una actividad altruista, de pronto el fisco no nos va a tocar, ¿no? Porque el fisco no perdona, nos va a agarrar a todos por parejo y creo que eso es bien importante que la tengamos en cuenta. Mi querida Claudia, a mí me gustaría comprometerlas que un tema pudiéramos dedicar a esto de donatarias, porque como tú bien lo dices, vi que salió una prórroga para presentar el informe que teníamos a noviembre 30, entonces también les recordamos a las personas que son donatarias autorizadas, su figura es esta, que pudieran atender este llamado porque, bueno, primero nos habla de que va a haber un retiro de esta autorización para recibir donativos y que parece que, y yo digo parece, ¿no? Porque los expertos van a ser ustedes y lo vamos a dejar para ese tema, que las personas a las que se les retire esta autorización ya no se les va a volver a dar. Entonces sí nos gustaría comprometerlas a que pudiéramos en una sesión aparte, ustedes ya nos dirán cuándo, podemos hablar de las donatarias porque creo que son muchas y su trabajo pues es muy importante y a veces por este tipo de detalles pues podemos dejar de lado algo que es benéfico para ellas pero también para la sociedad. Y claro que sí. Por favor, muchas gracias mi querida Claudia. Y la última pregunta que quieren hacerte es si las personas que están interesadas en tener más información, ¿a dónde te pueden localizar mi querida Claudia? Si nos pudieras dar tu teléfono y tu correo, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en el celular 55 3966 7898 y en el mail claudia.villalobos @m de mamá v de vaca _medioabogados.com. Excelente. Y bueno, también nos están preguntando si ustedes dan cursos o talleres para que pudieran inscribirse. Si tienen alguna fecha próxima, les agradeceríamos si nos lo comparten.
y la pregunta es si sí lo hacen. Yo sé que sí, pero bueno, me adelanté a la respuesta. Entonces, si Sí, nos puedes comentar un poco. Estamos ahorita con el diplomado en compliance de la Escuela Libre de Derecho, pero también damos formación a las empresas. Formación en temas, por ejemplo, de prevención del lavado de dinero, en temas de anticorrupción, en temas de ética e integridad. Eh, en el caso, por ejemplo, de prevención del lavado de dinero, la formación es obligatoria para algunos sectores. Eventualmente, una vez que se apruebe la iniciativa, la formación va a ser obligatoria también para las actividades vulnerables. En el caso de ética e integridad, pues es un tema que ahorita también está impulsando mucho la Secretaría de la Función Pública, entonces hay empresas que están muy interesadas en el tema porque es una iniciativa que están en coordinación el sector público con el sector privado echando a andar con este tema del distintivo de integridad empresarial, pero un tema de los programas de integridad pues es el obligado, es la formación. Y también de pronto, no sé, la semana pasada estuvimos dando un curso en la Fiscalía General, invitadas por la Universidad Panamericana, de lavado de dinero, en donde tuvimos la oportunidad de compartir con algunos fiscales y con personal de la Fiscalía de distintas áreas este tema y los delitos precedentes de lavado de dinero, ¿no? El tema de corrupción, delitos fiscales, auditoría forense, o sea, sí tenemos también ese servicio dentro del despacho, porque además es algo que está muy ligado al tema de compliance y los programas de compliance que implementamos en las organizaciones. Pues excelente, mi querida Claudia. Entonces, ya saben, amigos, no dejen a su empresa en riesgo. Tienen ustedes especialistas y además con una amplia experiencia en este tema y que tenemos el orgullo aquí en Radio Emprendedor de que sean parte de nuestros colaboradores. Recuerden, podemos revisar las 2 sesiones anteriores con la maestra Claudia Villalobos que se encuentran en nuestra propia página de Facebook de Radio Emprendedor y esta última sesión en donde de alguna manera muy general nos explican qué es ese tema de los riesgos fiscales. Ojalá y les sea de utilidad y recuerden la próxima semana a las 11 seguiremos sobre los temas que ponen en riesgo a las empresas y cómo prevenirlos y evitarlos. Y en su caso, bueno, pues tener a la experta, a las expertas que les pueden asesorar para solucionar cualquier problema. Maestra Claudia, un orgullo tenerla dentro de estos programas y esperamos verla pronto con más de estos temas fundamentales para la continuidad de los negocios. Muchas gracias y que tenga excelente día. Gracias a usted, doctora, y muchas gracias también a Radio Emprendedor. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes y muchas gracias a todos los que se conectan cada jueves. Estamos a la orden y abiertos a sugerencias e inquietudes. Hasta luego. Gracias, este es Radio Emprendedor, Empresas en Riesgo. Soy la doctora Lourdes Yáñez y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana el día jueves. Gracias.